¿eh? Bueno, les comentamos más o menos cómo viene la mano. Nosotros, en particular, vimos bastante trabajo. O sea, vimos de ustedes, les digo lo que nosotros vimos cuando vimos que hay producción, y eso es muy bueno. Pero sentimos que todavía hay que ajustar algunas cuestiones que son conceptuales. Que quizás nos centramos y está muy bien centrarse en los personajes, pero vamos a ver cómo los palos, a los palos le falta ajustar aún, ¿no? En el trabajo. Hemos puesto, le van a llegar por correo las notas. Básicamente hemos puesto 3 tipos de notas. Los 6 que serían como aprobados, o sea, tienen más cosas bien que cosas que tiene que ajustar, pero seguramente hay cosas que ajustar en los que tienen 6. Los 5, que en ese balance entre lo que está bien y lo que tengo que ajustar, todavía hay muchas cosas para ajustar. Por lo general, en los 5 son los palos los que carecen de trabajo de collage de forma conceptual, ahora lo vamos a ver. Y después están los 4, que hay ya problemas un poco más estructurales. No hay familia, no se entienden los personajes ni los palos. Bueno, para ustedes les adelanto que hay muy pocos 4, ¿sí? La mayoría está entre 5 y 6, y eso para nosotros es muy bueno, porque se ve mucho trabajo, y eso también es muy bueno. Empecemos, no sé si alguien quiere mostrar, yo no tenía la lista de las... Sí. Aguirre Leonela era la primera para mostrar un 6. Bueno, un 6 que para nosotros es un 6 con ajuste, ¿no? Claro, en realidad todos tienen cosas para ajustar, claro. Más menos, pero todos tienen cosas para ajustar. Sí. ¿Querés que comparta yo? Mirá. Ay, se me desacomodaron, para porque se me desacomodó la lista de la presentación. O si querés, lo compartes desde el Padre 20. Ah, ¿entendés? También es más fácil desde el Padre 20. ¿Vos lo tenés abierto ahí, Seba? Estoy abriendo. Igual por las dudas ya voy a ordenar otra vez. Espérate. Yo lo tengo en Classroom, me pareció que el 20 era mejor para poder ver las diferencias. Sí. No sé si todos subieron nomás al Padlet 20. Ahí en el chat estaban hablando de que lo iban a subir. Yo le puse que lo suban. Bien. Ahí comparto pantalla. Dale. Bueno, en todo caso yo te voy diciendo la listita que armamos acá. Dale. Eso, dale. La listita en realidad que armamos para mostrar hoy es azarosa. Un grupo de 6, un grupo de 5, ¿no? Pero que más o menos es representativa, nos permite analizar. Aguirre Leonela era, ¿no? Sí, Aguirre Leonela. Bueno, si querés miramos la familia primero, Seba, que es la primera, el primer posteo. Acá estoy revisando lo de grabar nomás, no sé por qué se sale no lo puedo grabar ahora, pero bueno. Nos quedamos bueno, si alguien en su casa lo puede hacer, agradeceríamos. Vamos con lo último. Sí, el primero me parece que era el de mostrar todas las piezas juntas. Pero bueno. Yo creo que tenemos que ir por esa porque tenemos varios para mostrar. Ah, dale, sí. Dale, ahí está. Vamos con ese, entonces ahí sobre ese hablamos todos los componentes. Sí. Bueno, este es un 6, porque básicamente en los 3 personajes, por más que no se trabajó el fondo acá, también dijimos que estaba esa posibilidad de no trabajarlo. Y vemos además esas rayas que aparecen al lado de la cabeza del chico, de la señora,
O esto que está Vemos, el corte acá. Exacto. claro, Por eso. vemos, claro, la cabeza cortada, vemos que falta ese contorno que nos daba ese espacio de 0,5 de borde también, como para... Ese es un punto para que todos los, o sea, hay gente que lo hizo, pero para los que no lo hicieron, hay mucho que falta ese borde de 0,5 que se pidió, ese margen, diríamos, Sí. perimetral. Pero van a ver que hay un juego de collage en la cara del niño, a lo mejor algo en la cara muy mínimo, muy escueto para nosotros, podía haber habido un poco más y permitido más riqueza aún, pero lo hecho cumple mínimamente con la idea de collage. Fíjense, las patas de las sillas tienen unas piernas de un bicho, que no sé cuál es. Sí, como de un pájaro o Un un pollo. pájaro. Sí. También trabajó el pajarito no me acuerdo el nombre, El pito güey. el pitué, haciendo rotación, esa forma de hacer collage de una misma imagen se podía fragmentar y dar vuelta. Eh, creemos que además utiliza las hojas, esas verdes, si bien llena la forma muchas veces, por ejemplo, el pescado lo llena con esas hojas o el cigarrillo, llena la forma de eso. Se permite, por ejemplo, al filtro darle un giro y de repente poner un extrañamiento de lo que es un cigarrillo, que un filtro termina más bien horizontal, sin ningún giro de filtros, digamos, ¿no? O sea, hay una cierta intervención, un cierto extrañamiento en los objetos, en la silla en especial, en los personajes, ciertas partes de la cara, ¿no? Esos dos rostros de niños totalmente distintos. Creemos que se le puede agregar más. No hay trabajo de fondo, puede no haberlo, digo, pero muchos lo han hecho y requiere mucho más trabajo, entonces este es como mínimo, este es un 6 mínimo, ¿sí? Sí. Y hay algo que los reúne, que es ese color verde y en esas hojas que logra algo de familia, digamos, ¿no? Entonces este es un 6 que es muy factible de ser mejorado trabajar el tema del pescado, un poquito más los Sí, rostros. lo que habíamos anotado como clave, Juli, es sobre todo trabajar el encuadre de la imagen de los personajes. Sí. O sea, para que no haya, ya que es mínima la intervención, para que las imágenes rindan mejor, por ejemplo, que no aparezca la imagen recortada por ejemplo, del tocado de plumas. Exacto, del tocado de plumas de la abuela, de la anciana o del niño en la parte superior. Entonces, manejar un poquito esa escala y encuadrar mejor la imagen. Y por ahí en los objetos, lo que habíamos dicho era los dos objetos que estaban como rellenando una forma de pescado o una forma de cigarro. Eso es como que le faltaría un poquito más de intervención, o sea, manejar el tema de, y esto es algo recurrente en casi el 90% de los trabajos, que es el tema objetos, que toman la forma de algo y lo rellenan como con pequeños recortecitos de papeles de color. En este caso no es papel, es hoja, pero están rellenando la forma de pescado, cuando por ahí la intención de collage para armar los objetos eran en función de las dos consignas primeras que habíamos dado en la primera hoja de ruta y consignas sobre collage, que era el collage según consigna A y B, que era trabajar sobre la misma forma, extrañando esa misma forma, trayendo el objeto pescado del mundo de la ilustración, del mundo de la fotografía más, qué sé yo, más como más real, y con eso empezar a componer una nueva figura de pescado, por ejemplo. Lo mismo con el cigarro, y eso tratar de escalar algún sector. Por eso, de alguna forma, la silla
con esas patas que no son de Exacto. silla, pero sí son patas de animal, empieza a jugar en ese doble significado y le da riqueza como mensaje, digamos, y a eso íbamos a atender, no simplemente a llenar la forma, ¿sí? ¿Vemos otro rapidito? No Sí. nos... ¿Cuál era el otro? Alarconens. Alegre Ariela. Ah, bueno. Este otro 6. Sí. Vamos, acá está completo. Ahí está. Acá hay reducciones. Lo principal, creo que era que vimos en este caso, era que no había suficiente contraste de fondo y figuras. Están muy interesantes las formas. No lo puedo hacer más grande. Sí. A ver si logro. Es más, los personajes tienen mucho más riqueza en la construcción que el que habíamos visto primero, ¿no? Sí. Van a ver que hay pedazos de ahí, ¿no? Hay pedazos de varias partes pero creemos también que el fondo, esto que decía recién Seba, el fondo figura en los personajes siempre va a jugar fuertemente en varios trabajos que vamos a ver como compitiendo, ¿no? Ahí tienen que ustedes, en especial sobre todo el pájaro, ¿no? Que se mezcla. Creo que los otros dos, el señor y la niña por ahí, digamos, sobresale porque tiene un color más claro y demás, pero en el águila ya el fondo empieza a competir ese color oscuro y empieza a dejarle en segundo plano algo que tiene que estar claramente en primer plano. La figura tiene que sobresalir sobre el fondo, ¿sí? Ahora, toda esa búsqueda en los objetos, si vemos los objetos, vemos, digamos, que en la casa, digamos, habría algo parecido, si bien hay un relleno de forma, digamos, esa puerta con una especie de entrada a unas nubes o a un cielo con estrellas, digamos, podría andar. Ahora, ¿qué es lo que no anda acá? ¿Qué es lo que le faltaría un poquito más de ajuste? Quizás, a ver, yo lo digo primero y ustedes digo, el resto de los alumnos puede dar una mano. La flecha sigue siendo, perdón, el arco sigue siendo un arco, no está traído de otro mundo, no es como la pata de la silla, ¿no? O sea, ahí hay como una cosa que todavía hay que trabajar, por más que si lo miramos más de cerca, porque lo miramos bien de cerca, está compuesto por una cantidad de cositas chiquititas. Pero, ¿qué hacen esas cositas chiquititas o texturas? Van llenando esa forma flecha, ¿no? No la van reconceptualizando en otra cosa, ¿no? Y eso es el esfuerzo que tienen que tratar de hacer. No simplificar el llenar una forma, un contorno, el adentro de algo con una textura, distintas texturas, sino tomar partes de otro mundo y resignificar el objeto, el palo en este caso, ¿no? Eso era una estrella también, ¿no? Los picos. Una estrella. Acá lo que me parece que no se entiende o resta es este centro amarillo, que hace que no se unan del todo estos elementos. Aparece una superficie amarilla, así que... Pero creo que el mejor ejemplo sería esta lanza que tiene en la punta un pico. Igual se puede extrañar mucho más para que es una lanza que se entienda un poco más, qué sé yo, agregarle cosas. Fíjense, esa especie de estrella, que no sé bien si es estrella, está armado por distintos picos, ¿no? Sí. Distintos picos, aparentemente son picos, no sé quién lo hizo, ¿no? Pero si está, por ahí puede abrir el micrófono y ayudarnos a comprender. Y eso está interesante, ¿no? Por más que está llenando una forma, utiliza la forma pico para en esa configuración más de conífera, digamos, lograr esas puntas de una estrella. Entonces eso es otro camino que está bueno. ¿Vemos otro?
Y ahí una cosa, Juli, que estaría para también, y es para varios, es el hecho de que las cartas que tienen los elementos no tengan fondo, no quiere decir que no estén dentro de un formato. Y hay muchas, y casi la mayoría, que ponen esto y no se ve el límite del campo de trabajo, o sea, de lo que sería el límite de la carta misma, con su borde, con su margen, etcétera. Y eso es algo que lo tienen que verificar y ajustar entonces la escala en función de ese campo de trabajo, ¿no? Que sí está bien definido en los personajes, pero en la mayoría de los objetos no, y eso también es un poco para todos. Igual este trabajo está encaminado, ¿eh? Este trabajo está bien, está encaminado, tiene mucha riqueza. Estamos marcando ahora, para el bien de todos, lo que les falta ajustar, pero hay una cantidad de cosas que están bien, que podríamos... Bueno, te digo otro... Acá tenía uno, el Arcón Enzo. Él sacó 6. Bueno. Ah, sí, era uno también de los que teníamos. Sí. En el caso de Enzo, lo que estuvimos viendo, Enzo, no sé si estás acá, van a ver que sus personajes tienen como una configuración de dibujo muy suave y tiene un fondo muy oscuro que de alguna manera hace de contraste, pero de momento se pierde el personaje principal. A lo mejor sea una cuestión de escala, de aumentar un poco más la escala, el tamaño. A lo mejor sea una cuestión de que ese fondo tiene que aparecer como más velado, más suave, más para que más sutil. No es que esté mal trabajar los fondos negros oscuros porque le dan también riqueza, pero justo el tono del collage es un tono de collage más bien de dibujo, fíjense. Sí, simple, un dibujo simple, más sintético. Sí, que claro. le saca detalle, y atrás tenemos una foto que tiene mucha resolución en relación a ese dibujo y por eso compite, digamos. Exacto. Y ese, por ejemplo, los tonos más claros están sobre ese personaje que está muy suavecito y muy clarito. Entonces, claro, o sea, si lo hubiera puesto sobre algo más, justamente en un tono más oscuro, iba a resaltar más. Como lo puso sobre ese verde, se pierde, digamos, ¿no? Entonces ahí ese es el ajuste que tendría que hacer. Pero, digamos, podemos decir que hizo collage, que lo hizo bien, que reinterpretó los personajes, o sea, que digamos, estamos apostando para poder darle una vuelta superadora, y que esa búsqueda no significa ir para atrás, porque muchas veces tienen que prestarle atención al tema, porque muchas veces dice, entonces bajo el fondo y lo hago tan claro que va, entonces el fondo claro y el personaje claro, entonces no hay contraste y se va a perder. Así que es algo para permitirse un tiempo de resignificar, ¿sí? A este nos pareció muy bueno para mostrar que ahora cuando veamos los 5, a lo mejor es importante ver ahora algunos 5, es de vuelta lo que habíamos dicho fíjense el arco, ¿no? Utiliza una luna, que tiene esa forma de arco, o sea, no es que trata de recomponer la forma de arco a través de piezas que van a llenar un espacio, ¿no? Utiliza la luna con su forma arqueada para resignificar. Es más, ese verde que está ahí en diagonal, quizás no le hacía falta. Sí, podría no estar. Porque ahí está tratando de hacer eso, está tratando de recomponer el hilo. Y ya con la flecha, ya está, es un arco, digamos, ¿no? ¿Se entienden por dónde vamos? ¿O no? Abran el micrófono, no sean así. Sí, profe, entendiendo. Sí, profe. Bien. Igual, por supuesto, igual que ese mate, que ya lo veníamos mostrando, ¿no? Distintas cabezas que componen ese mate, ¿no? No es que tengo una figura mate y voy llenando con papelitos de distintos tipos
para cerrar mi contorno mate. No, fíjense que en la parte de abajo es una cara, en el mate, en la parte de abajo una cara, y en la parte del lado del costado están las orejas del yaguareté, o sea que, digamos, va por ahí la mano. A ver si nos entendemos, va por ese lado. Y ese árbol que está ahí, que si bien a lo mejor podríamos pensar en otro tronco, fíjense que ese árbol está lleno, esas plumas hacen, no es que el árbol está compuesto por el elemento vertical, tronco, y el redondo de follaje, ¿no? Resignifica con las plumas la parte del follaje, y quizás el tronco puede pensar en otra cosa distinta, o no sé de qué es, no se entiende bien qué es, pero va por buen camino en esa reelaboración y repensar el palo, el objeto, trayendo también, haciendo la misma búsqueda que hacía con el personaje, pero ahora con los objetos, ¿no? Bien. ¿Querés decirme un 5, Vir? Sí, te digo. Altamirano Corina. Altamirano Corina. El número, no se acordó. Acá estamos, 18, acá estamos. A ver si en lo último debe estar. Sí. Fíjate. ¿Está acá? Ahí lo estoy Sí, abriendo. Bruno. Está presente y tiene micrófono, bien. Bien. Bueno, en veíamos, miren, estos personajes están maravillosos, ¿no? Ya de entrada, ¿se acuerdan? Bueno, ahí no se nota mucho, pero Dame un segundo, veo si lo puedo abrir mejor en otra pantalla. El brazo de ese luchador que tiene un elefante y la cantidad de autos que hemos visto en... Es raro que ¿no? Sale medio pixelado, pero se nota. Hay uno más arriba, profe, que tiene un panorama general, pero sin que esté achicado, digamos. Ok, vale. Ese. Bien. Ahí está. Bueno, estábamos diciendo, mirando los personajes, ¿no? Fíjense, en la cabeza el tipo tiene una trompa de un auto, ¿no? Haciendo del gorro, de casco, del gorro que tú. Después... De armadura. Claro, las armaduras siguen siendo autos que están metidos ahí en el pecho, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es el collage, a la señora con esa vincha de pájaros que está, digamos, ahí presente, la composición de la cara del personaje del medio, ¿no? Que se compone de varias caras, ¿no? Todo eso hay una búsqueda que está tan interesante. Quizás podríamos decir que el fondo, hay algo en la última y anteúltima que son medio parecidos, digamos. Y digo, usa una textura en vertical de escritos. Y acá hay en la señora con la vincha de pájaros hay un cielo muy celeste, o sea, pero hay algo de esa textura de fondo que no logra hermanarse bien, de coserse bien, digamos, ¿no? O sea, los personajes están exquisitos, están bien buscados, bien logrados, pero todavía hay algo de ese fondo que tiene que tener algo que los empiece a coser, a poder establecer una conexión. Pero ¿qué pasa con los objetos? Que es, o sea, toda esa búsqueda y toda esa riqueza, cuando pasamos al plano de los palos... Mostrarles, Esteban, ahí está. Claro. Vemos, por ejemplo, alguna riqueza interesante en ese pajarito, ¿no?
que tiene de repente un ojo puesto, o sea, se trabajó con un collage como de la misma a partir de la misma imagen, de la operando la partida, misma imagen. fragmentándola y demás. Pero luego cuando vemos los dos primeros, fíjense, cuando hablamos de familias, van a darse cuenta cuando miramos todas las piezas que los personajes de arriba y el pajarito, hay algo que tienen en común, que tiene que ver con la construcción, cómo construye el personaje, construye con elementos que no son de tinta o de pintura, de dibujo digital, ¿no? Más bien son de fotos, a partir de fotos, y aunque tenga algunos grisados de color, de lápiz, de textura de lápiz, pero no esa intensidad que se logra en el 1 y 2, o sea, en el objeto, en el palo, en el primero y el segundo, que directamente están traídos, parece de otro, no hacen familia con la forma de construir que se tiene, ni se entiende aún qué es eso. Si eso es un árbol, vamos a suponer que entendemos que es un árbol, no sé si porque lo leímos o qué, si es así, el tronco, fíjense que son manchas de distintos colores, rojo, sí, del ceibo, sí, pero que no tienen como una tinta que no tiene nada que ver con lo otro. O sea, eso es como que agarro papeles de distintos tonos y lo empiezo a ubicar ahí. Y luego tengo ese tejido, que es ese horizontal, que es de una foto, que sí es de una foto, que no le suma, porque le hace de fondo, ¿no? No puedo reconstruir bien si es el tronco y no se termina de entender si es algún tocado, si es un árbol en realidad, claro, o algo así. Sombrero, peluca, exacto, algo así también. Exacto. Sí, o sea, ojo con la estructura de la forma que queremos nosotros reconfigurar. O sea, uno lo tiene que leer como tal. Hay veces que se quiebra esa estructura y uno ya no puede leer objeto tal, ¿eh? Y empieza entonces a imaginar que puede ser cualquier otro, porque no, las proporciones también están como muy ya dibujadas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Además que el fondo, ese fondo verde con lo que tenemos en los personajes, corta, es como que estamos hablando de familias totalmente diferentes. Exacto. Sí. En ese sentido, quizás hubiera convenido dejarlo en blanco. El pájaro se lo sostenía, el pajarito se lo sostenía muy bien en blanco, y podía llegar a haber una hermandad con los personajes de arriba, ¿no? Pero estos dos primeros y este último que está en el punto medio entre parecerse a los dos primeros y al tercero, digamos, quizás ahí es donde tenés que apuntar y tratar de ajustar, Corina. Ya que la tenemos a Corina, ¿por qué usaste el fondo verde? Porque hablaba sobre la naturaleza, o sea, en el Anaí vive en un lugar natural, digamos, entonces es verde que representa a la naturaleza más que nada. Y los animales, eso, las plantas, iban acompañados. Por eso elegí el verde, pero por lo visto. No, por ahí pensé que era como fondo verde, decir, bueno, anular un poco el contexto y que sobresalga. Como cuando usamos un fondo verde en películas para sacar el fondo, ¿no? Pero ajá. no, está. O sea, no aporta, no aporta a lo natural, básicamente. Okay. Iba por el lado más de los colores naturales, como los marrones estos que tenés arriba, tal vez. Pero no. Claro, ahí la naturaleza pasa por cómo vos configurás cada uno de los personajes y los elementos a partir de fotografías que son, parece, sacadas de la misma realidad, diríamos, son fotográficas, son imágenes fotográficas reales, no ilustraciones, y eso le da un cierto realismo y una cierta naturalidad. Claro que ese lenguaje es el que se pierde con esta composición de estos palos que estamos mencionando. Corina, ¿entendés más o menos? Sí. ¿Dónde ir? Lo mismo que la flor del irupé y demás. Perdón, del ceibo. Sí, es el ceibo. Es ceibo, ¿no? Ceibo. Sí. Ceibo. Bueno, la flor del ceibo
Ajá. Está compuesto por un pájaro y por un sombrero. Claro, Sí, ¿ves? pero no se logra, fíjate. No se logra Quizás, el sombrero, no sé dónde está. El pájaro se ve ahí es como un zorzal, ¿no? No, no es no, Desconozco que un cómo se llama. cardenal. Pero es cardenal. va a quedar tan chico que no se lo va a ver. Y mirá en el tronco del árbol, por ejemplo. No, Claro. no se ve. Claro, y encima el cardenal es como que está teñido, porque el cardenal tiene el copetito rojo nomás y el cuerpito blanco y el pechito creo que tiene algo negro y demás. Pero... Bueno, Bueno, hay otros, si querés, otros 5 Bueno, o que quieren. sí, sí, bueno, sí, otro sí. Biblasio puede ser. ¿cómo? Biblasio. Anaí. Ay, ay, ay. Ahí está 126. Vamos. Bueno, a ver, vemos un poco más de dificultad que el anterior. ¿eh? Si bien tiene un 5, vemos que acá hay más cosas, porque nos hemos reducido para hacer una corrección rápida en estas 3 notas, básicamente, que van a encontrar. Si uno mira así, miren, ustedes miran así, tac, parece familia, ¿sí? ¿O no? ¿No les parece? Tienen algo de los tonos que se repiten y demás. Pero cuando miramos un poquito más a fondo, vemos que vamos a ver que los personajes hay una mezcla de técnicas. Está el personaje, por ejemplo, el hombre, ¿no? No hay ese personaje de varón, está la imagen de ese personaje con algún sombrero o algo así. Después lo que hay es un decollage. O sea, el decollage no pasó al fondo, sino está puesto en primer plano y lo va como tapando al personaje principal. Aunque la chica y el señor se notan con fuerzas, digamos, más allá de esos rasgados que hay digitalizados, los podemos ver, podemos entender. El del medio ya se empieza a perder entre los ojos de esa persona que está ahí, no sabemos si es la flor o no, empieza a haber una lluvia de cosas que hace que el personaje, que tiene que quedar claro, queda como en segundo plano, queda como borroso. ¿no? Entonces hay algo que trabajar un poquito más en cómo empleo, qué técnica empleo para que lograr una identidad de mis personajes. La búsqueda de colores y de formas de realizarlos está, y eso hace que se logre como familia, digamos. Van a ver que son colores que van entrando y saliendo, que se llevan muy bien entre todos, digamos, ¿no? Pero la forma en que empleé la técnica de un collage muy básico en el fondo y después de collage arriba, hace que se tape esa búsqueda de poner primero collage y después arriba pisarlo con decollage, hace que se tape y se enturbie lo que yo quiero mostrar. Pero peor aún, o sea, eso creo que se puede trabajar y demás, pero lo que no está bien, y empezamos a introducirnos en lo que estábamos diciendo recién, de que hay un llenado de forma, no hay una búsqueda, es por ejemplo en ese collar, ¿no? Supongamos que es un collar, ¿no? Pongo una pieza, la repito, la hago chiquitita, chiquitita, y voy formando mi collar a partir de una repetición voy llenando esa forma, ¿no? No hay ¿se acuerdan cuando mostrábamos ese arco que era con una luna que tenía una forma parecida, que lo podíamos asimilar a un arco? Bueno, acá no hay eso. Y eso no es este trabajo. Eso se aparece, yo siempre, cuando estábamos acá, siempre les estamos repitiendo, de que se parece al trabajo más de infancia de lo que era collage, que era llenar
llenar una forma a través de pedazo de papelito, ¿sí? Collage, este collage, que es el collage que se utiliza en el diseño, no tiene nada que ver con el collage ese de... Y luego tenemos ese pedazo de, ese círculo que no entendemos si es una luna, qué es, o llenó las 7 cartas con eso, digamos, ¿no? Luego tenemos el tercer palo, que también un recorte con una forma que no se entiende qué es. Es una semilla, no se entiende. Y esto es, acuérdense, chacarera sin explicación. Nosotros tenemos que mirar y entender, ¿no? Entonces, hay un problema. Sí. Buen día. Buen día, Disculpe que buen día. la interrumpa. A ver si entiendo, digamos. En la parte del collar, lo ideal podría ser hacer con semillas, por ejemplo, de algo que componga un collar, Puede que dé ser. la idea a un collar. Estarías haciendo casi lo mismo. Ah, Ojo, porque ajá. por eso yo te decía, no se trata de la sucesión de llenar el dibujo collar a través de piecitas que se repitan. Ujú. No es esa. No, pero no solo de semillas, sino de hacerlo de otras cosas también. De un conjunto de cosas, pero no de repetición, digamos. Claro, Es- bueno, podría ser. Podría ser. Ah, Ese, ok. ese conjunto de cosas que vos utilizarías tendría que ser algo que nos lleve a pensar por su forma que tiene algo que ver con el collar. Qué sé yo, un pedazo de piolín, te digo cualquier cosa, ¿no? Como tendrás que buscar cómo es ese collar que querés representar y qué otros mundos te pueden aportar en suplementar esa forma collar por otro universo. Acá puse esto que dice, Vale. cuando dijo Juli, collage de infancia, ¿es esto? ¿Se ve ahí, no? Tal cual. O sea, el pegar papelitos de distintos colores que me formen una figura que yo la pueda reconocer es una cosa. Es un tipo de collage que lo hacíamos cuando éramos chicos. Eso es lo que no queremos. O sea, Exacto. sí configurando con distintos elementos que produzcan el extrañamiento que decíamos en todas las clases. Agustina, ¿viste? ¿Te acordás cuando mostrábamos, suponete, las patas de ese sillón con patas de animal, ¿entendés? Sí, O ese mate con distintas cabezas. O sea, a eso vamos, a que contenga un mensaje más allá de la forma puede llegar a variar, digamos, ¿no? Porque la pata de un pájaro no es lo mismo una pata pero son patas, ¿no? claro, no es lo mismo una silla. Claro, Vale. exactamente, ¿no? Entonces, ese juego de mensajes subliminares es muy sutil, es mucho más que la repetición de distintos elementos para llegar a llenar una forma, ¿sí? Ok. ¿Ah? Dale. ¿Vemos otro? Vemos otro. ¿Por ahí algún 4 donde veamos más exagerado este tema de las formas? ¿O Puede ser. qué tenés por ahí, Vir? Virgi, ¿algún 4? Voy a buscar mientras. A ver. Capaz está silenciada, Virche. Sí. Perdón, yo estaba hablando. Sí. Cura Kevin. Estabas hablando en guaraní y se te entendía, boludo. ¿Cómo? ¿Cura? Cura Kevin. O Díaz Carolina también puede ser. Vamos con. Bogado Pensi. Acá está Cura, Kevin. No, estaban diciendo si estamos grabando la clase y lamentablemente no. No se puede. No. A mí tampoco me deja. Si alguno puede, bueno, ya es tarde, pero si alguno puede grabar la pantalla, yo no pude hacerlo. Carla, Sí, están grabando. Carla, ¿vos estabas grabando? Si Qué Carla bien. estaba grabando es una ídola.
Bien, bien, Carla, gracias. Bien. Bueno, acá vemos eso mismo que decíamos del collage infancia, vamos a llamarlo así, tanto en las formas, en las figuras, digamos, en los palos, como en los personajes. Que por ahí Exacto. el que veíamos que estaba interesante era el carpincho, como que esos troncos tienen una forma y una situación de color, de sombra y luz, y las hojitas Pero en vez de dedos, hasta pero ya ahí sí. podía, ya digamos, era un abuso, podía haber cambiado las patas por otras patas, qué sé yo, pero estaba más o menos, es como decir, bueno, por acá, Claro, digamos, por ahí va. en ese punto donde podemos decir, bueno, la textura, el color, le cierra bien en la forma, pero ya no. Pero claro, acá en los otros ya sería, solo son elementos que se están sumando y armando una figura, digamos. No hay Tal cual. nada, o sea, traer brazos, partes de cuerpos de otras cosas y no hicimos nada de eso. No. Exacto. Eso vamos a ver, fíjense, Por ejemplo, acá, hubiéramos podido pensar como en esa, no sé qué herramienta será esa que tiene las 3 púas. Esto, Pero, sí, si será un rastrillo, si será qué, pero podría, no sé, hasta haberse pensado qué traigo, la parte de abajo de qué me puedo decir, de un tenedor, supónganse, y pongo esa parte de un tenedor y configuro el mango con otra cosa y así, pero ese es el tipo de collage que estamos buscando, no entrar a hacer como mantener el formato, no sé, de rastrillo y lo voy llenando de pequeños elementos, que es lo mismo que llenarlo de pequeños cuadraditos de papeles de colores, como mostró Seba. Eso es lo que exacto, nosotros decimos llenar la forma de con algo. claro, exactamente. Y no aportar ese otro mensaje más subliminar, más pensado, mucho más de otro, que representa mayor madurez también, ¿no? Además, este es un 4 también porque no tiene la configuración de la carta, no tiene los límites, o sea, hay cuestiones que son... Y ojo porque acá ya nos estamos manejando con el hecho de decir, bueno, estamos manejando una escala, estamos manejando ver cómo rinden las figuras, estamos manejando cómo ubicar la figura dentro de ese formato y el fondo también, y qué escala ponemos. No hay fondo tampoco, está bien, no era necesario, pero es como que son figuras tiradas así en una hoja y no mucho más que eso. Afortunadamente, tenemos muy pocos 4. Sí. Son estos compañeros que van a tener que pegarle una mirada a los otros trabajos de sus compañeros y ¿Querés hacerse buscar eso. otro mientras vos hablás, Juli? Dale. O vale. un Almúa 5. Novi puede ser otro. Bueno, puede ser. Creo que está al final sin número. eh, Ah, no, está pegado acá. ah, Pero ahí Bitsman era un 4. sí, Pixman también. Hoy lo tenía acá. Acá. Sí. Sí. Bueno, está Ivana, Agustina, Bitsman. Porque acá hay como que no se entendió, tal vez, o sea, los elementos río o montañas, vimos en otros trabajos que los aplican, pero no podría ser como un paisaje, como una foto. O sea, no nos va a servir, además de que no está trabajado lo suficiente como para decir que es un collage. eh, lo mismo con la situación del borde del Chaco, digamos, es parte de la bandera con parte del mapa, ¿no? Y lo de la flecha sería más de lo mismo que decíamos recién, de conformar algo con... O sea, en realidad esa flecha casi que es la misma flecha. Podría decir que es la misma imagen, solo cambiando la parte del medio, ¿no? No entiendo.
bien cómo Está, está generado. está Ivana. No sé si querés comentar un poquito, Ivana. ¿Qué entendiste? ¿Qué no? Hola, Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, ¿Sí? sí, se te escucha. No pasa que no tenía otro objeto, digamos, más que los cerros, en realidad decían la leyenda, y el río. O sea, el único objeto que decía ahí era la flecha y el arco, y después otro no tenía. Pero bueno, Ivana, no se trata de lo que estamos diciendo, no es acerca de la elección, de que está mal elegido que vos hayas pensado en un cerro o en un río, sino estamos diciendo que que hay dificultad en aplicar la técnica de collage, porque vos lo único que haces es pegar cerros y no reconfigurás otra forma de pensar el cerro con con otras imágenes de otros mundos. ¿Se entiende esto? Porque es claro, importante que vos lo entiendas para que no haya después alguna dificultad en la entrega final. Sí, sí, ¿Lo entendés? entendí con lo que se habló anteriormente de los trabajos anteriores, digamos, de que tengo que tratar de formar, digamos, el objeto, pero con otras partes, digamos, de otras imágenes. ujú, O puede ser la misma imagen. ¿Te acordás que una de las técnicas de collage era utilizar la misma imagen, la fraccionaba, o sea, la dividía y la recomponía en otro lenguaje, pero siempre entendía que estaba hablando supongamos, un río, ¿sí? O sea, que puede ser la misma. El tema es que tampoco hagas lo que haces en el Chaco, en el mapa del Chaco, que es rellenar el límite de lo que es el mapa del Chaco, lo rellenaste con un pedazo de la bandera y un pedazo de mapa. De eso no sería collage, es casi, por eso decíamos relleno de forma o muy parecido a lo que hacíamos en la infancia, que es aplicar papelitos en un contorno. ¿Entendés? Sí, sí. sí, en ese sentido, yo diría que así está resuelto un poco lo del fondo de los personajes. Esos recortes como muy al azar sin pensar en un recurso, pensar ahí en qué querés lograr. En algún caso en el medio se pierde un poco, en el personaje del medio se pierde un poco el fondo con la figura. A su vez los personajes tienen muy poco recurso de collage. Creo que lo único que está cambiado es la cabeza de cada personaje es distinta a su cuerpo, Ujú. ¿o no? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces en eso así como vimos muchos ejemplos de trabajos interesantes en los que logran un buen extrañamiento con el collage, metiendo cosas, probando distintos elementos. Bueno, falta por ahí eso en tu trabajo. Sí, y falta sí, y se pierde mucho fondo figura ahí también. Y Sí, además sí, estos recortes de papelitos, como dijo Seba, no tienen una intención comunicativa, referido a qué o por qué yo elegí esos y no otros. Porque y esto va para todos también, el hecho de nunca olvidar qué es lo que uno está comunicando, que uno decide poner determinado fondo con determinadas texturas, colores, formas, imágenes, porque está queriendo decir algo o comunicar algo más o darle un plus más a ese personaje para poder comprender o insertarlo en la historia que estamos contando. Eso no se olviden. O sea, una intención de comunicar algo. Bueno, bueno, eh, vas a no tener que sé hacer, qué mostramos. y no sé, me parece que es importante mostrar otros 5 u otros Los 6, cinco. Bueno, seis, a ver, o 5, eh, digamos, ¿no? Para que los cinco. ellos, porque los 5 son la mayoría, hay que volver a ajustar algunas piezas que Ujú. por lo general son los objetos que no han podido hacer ese collage. Ahí tenemos si bien ese era un 6, pero no sé si querés hablar sobre Blanco Virginia y el 63. Bueno, Hablamos sobre este y después pasamos a un dale, 5. dale, que ahí está a mano. No sé. Bueno,
Este sería un 6. Lo que notamos ustedes vieron que cuando uno mira, ¿sí? Hay color. Miren, ¿cómo, ¿hay familia o no hay familia? ¿Qué opinan ustedes? Yo Para creo que mí sí. sí. Sí, profe. Para mí Para que nosotros sí. también hay cuestiones que tienen que ver con los tonos de colores que se usó, ¿no? Vieron que está este azul y después hay unos blancos medios borrosos ahí, también están acá, los amarillos acá. Quizás sea el que menos elementos de esos colores tenga, pero hasta la casa tiene esos tonos. Entonces, ¿se acuerdan que la composición de familia nos podía dar la idea de familia acerca de los tonos, la forma en que configuro y armo también me podía dar eso? Ahora vemos que en la construcción del personaje, los personajes principales, hay poca elaboración, o sea, hay poca intervención. Es muy parecido al primero que vimos, que es por ejemplo, este personaje que está en proceso tiene mucho más elementos compositivos que este personaje o que este, ¿no? O sea, acá tenemos al señor, el señor del personaje principal, que no es que tenga la cara de uno, el ojo o algo que le dé, está ahí. Era mi imagen de aborigen que voy a poner, y después trabajé el fondo, ¿no? Entonces ahí me parece que se puede trabajar un poquito más en darle un poco más de elementos a esos personajes y no simplemente pegar un personaje que traigo y lo pego y sí trabajo mucho el fondo. ¿Se entiende? ¿De quién era el trabajo? Este es de Virginia, Blanco. Profe, ¿Está ¿se me Virginia? escucha? Sí, Sí. profe. Ahí está. Sí, yo lo había hecho así en un principio en un Padlet, yo ya lo tengo cargado con Sí, lo en que el dice. 19, Ahí vimos lo que vimos, tenías lo vimos. más intervención, por eso supimos por qué Nos llamó la volviste para atención. atrás. Porque ¿Por qué? pensé que no había que ponerle así, pensé que era una sola técnica que teníamos que utilizar y no, por eso, Está bien. justamente. Qué bien, María Virginia, que digas esto. Entonces, esas aclaraciones que hay que reiterarlas están buenas. Está bueno, más allá que justamente te estamos haciendo una observación porque entendiste de otra forma. Los personajes se componen, por lo general, de collage. O sea, recién veíamos suponete, estoy diciendo cualquiera, ese ojo o ese pelo que puede ser de otro lado, se compone así de ese extrañamiento, ¿sí? Todos los personajes y los objetos o los palos. Lo que sí estaba, como habíamos hecho como una aclaración importante, era que si ustedes utilizaban decollage para el fondo, o sea, que lo utilicen para el fondo, no decollage en la construcción del personaje, porque vimos que había muchos inconvenientes. Exacto. En decollage, ¿se acuerdan que decollage era quitar? Sí, ¿Sí? sí. El collage implica que traigo elementos de distintos universos y armo mi personaje. ¿Sí? Lo que decíamos, podían usar decollage si querían, pero trabajenlo en el fondo. Y que además le dijimos y reforzábamos que el decollage tiene mucha intensidad, lluvia de imagen, que no compita con el personaje principal. O sea, bajarle, es más, le decíamos, si quieren, hasta bajen la intensidad, pónganle un velo, un filtro que lo baje, ¿no? Para que ese personaje no quede en la lluvia de esa situación. En relación a eso, debo decir que nos llama la atención que tanto el niño como el señor está trabajado de una forma ese fondo, pero el pájaro, que también es un personaje, no tiene ese fondo.
¿no? Y eso llama un poco la atención y parece, ¿por qué? Más allá de que tiene los colores amarillos y demás, ¿no? Claro. ¿Vos lo pensaste o cuál fue el fundamento que te hizo Sí, pensar? lo pensé así, ponerlo así, porque obviamente que no entendí bien el tema del fondo, porque yo pensé que el fondo era solamente una técnica a aplicarle al personaje, por eso. Entonces dije que el Pitohue tenía la técnica del ejercicio anterior. Entonces Sí. lo dejo con esa técnica, dije yo. Entonces queda ahí. Y Claro. a los otros dos dije, bueno, le pongo el de collage. O sea, lo entendí A ver. súper mal. No, está bien. Evidentemente lo que pasa es que como fuimos tratando en la cátedra en general, de que ustedes atraviesen todas las experiencias, la experiencia esa que decías de collage A y B y de decollage. Bueno, una vez que tenían todas las experiencias, que puedan ver qué elegían, digamos, ¿no? Pero dentro de qué eligen, tienen que lograr hacer familia. Entonces, muchas veces la familia se logra por la repetición de algunas, o de colores, o de técnicas, o de texturas, ¿no? Entonces, por eso nada más. Sí veíamos que en el pájaro vos aplicaste la primera técnica de collage, ¿no? Sí. Que es esa rotura fragmento y lo vuelvo a poner en distintos lugares, ¿no? Pero veíamos... sí, Al niño también, al niño guaraní, yo también lo sí, tengo trabajado en la técnica B, y que Ujú. le he puesto otro tipo de objeto, o sea, le puse una pierna diferente, le sí, puse una capucha. Entonces mi duda era esa, ¿no? De ponerle ese sobre, y me pareció como que dije, bueno, como yo tenía entendido una sola técnica, me perdí ahí, entonces claro. no la apliqué, porque iba a quedar, o sea, lo puse y quedaba súper bien el niño Es más, de trabajo B. claro, Sí. es más, hay muchas personas que ya tenían bien configurado su personaje a partir del collage y bueno, le dijimos, mantengan eso y coloquen eso sobre un fondo hecho en decollage, pero no pierdan esa primera configuración del personaje a partir de un collage que ya estaba bueno. Eso sí, hay que fijarse después que ese fondo no compita tanto con lo que es la figura principal o el personaje de la carta. Y ahí ya está en la cuestión de ustedes de ver un poquito la escala de ese personaje, dónde lo ubico, si lo centro, si lo llevo al corte, si lo escalo y cómo hago para que eso realmente tome presencia en la carta. Ajá. Profe. Entonces yo le puedo poner al mi niño con la técnica B sobre el decollage. Exacto. Ah, buenísimo. Bueno, Claro. o sea, no hay problema en que las piernas del niño sean las piernas de Robocop, por ejemplo. Porque yo le hice así. ¿De eso se trata? O sea, como esto que hiciste acá. Claro, yo le hice así también al niño, sí. Claro, o sea, de eso se trata, de extrañamiento, de generar una nueva... Y por eso fuerte era nuestro mensaje en que veíamos que el decollage no estaba siendo bien utilizado y que si lo querían utilizar lo manden para el fondo, que vean cómo se relaciona ese fondo con ese collage que construyeron como personaje, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Agrego una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para el siguiente trabajo, que va a ser meter todo esto en una carta, por ejemplo, en esta casa, pensaba mientras hablamos, se puede recortar, si la cortamos a la mitad a esta casa, ¿funciona como casa? ¿No? Como tiene la ventana y la puerta y el mayor trabajo está al lado izquierdo, yo creo que funciona y va a ser mucho más sintético para al momento de achicar y meterlo en la carta, tener menos elementos. O algo, eso simplemente agrego, digamos. Está bien. Profe, dos preguntas.
Sí. Uno, el personaje no tiene que integrarse directamente con el fondo, o sea, tiene como que ponerle cosas similares como para que sea una misma cosa, pero no se tiene que integrar como está en el caso del nene. No, se tiene que perder. No, se tiene que Pero perder. sí puede pasar eso de que el rasgado sobrepase al personaje, por ejemplo. Puede llegar a pasar si hay una búsqueda, o sea, fíjate, nosotros Que hay una mirábamos intención. Sí. miramos y veíamos que esa direccional del rasgado iba justo en la mano de ese niño. Y en la los ojos mirada. también van, o sea, todo eso está conjugando y no se lleva mal. Evidentemente puede, no es fórmula que decollage vaya sí o sí en el fondo. Sí, en este caso funciona. A lo mejor compulsivamente alguien empieza a hacer rasgado y al final termina poniéndolo en segundo plano a ese personaje. ¿Entendés? Por eso por ahí le decíamos, bueno, lo van a tener que hacer. Y a partir de ahí, lo que sí es fórmula, si quieren una fórmula, es que el personaje nunca puede quedar en segundo plano. Que el fondo no puede tapar al personaje. Que nosotros tenemos que reconocer al personaje. Que cuando está jugando, ahora me salió el niño, o sea, es no es que me salió y veo una mancha y no sé qué es, ¿no? A eso nada más íbamos. Sí, Si querés poner, Esteban, mientras termina Juli de Aponte Dale. Agustina. Dale, y dale. una pregunta más. A mí me pasó lo mismo que le pasó a Ivana, de que nuestra leyenda sería la leyenda de los ríos Bermejo y Pilcomayo, como que no hay muchos objetos. Y medio que me fui basando de las cosas que habían en, no sé, el árbol o cosas así. Y quería consultarle si, por ejemplo, yo elegí la sangre, y la sangre es como un manchón así, no tiene forma. Y después está lo que sería la formita de la gota de la sangre. Yo no sé si ustedes quieren que lo haga como realista, en el sentido de literalmente uso los manchones de sangre y no sé, de último uso pintura que lo represente o algo así, o si hago la forma de la gotita de la sangre. Esa era mi duda. Acá otro trabajo mientras Vir, que era Sí. un 4, creo. Esto lo que no puede pasar sería una imagen de una hoja con un, ¿cómo se llama esto? Partitura. Con una partitura, que yo la recorto en forma de clave de sol. No puedo hacer, o sea, no es el recurso que queremos, o esta pala. Lo mismo para el ejemplo de la gota, sería, si Exacto. reconfigurás una gota con sangre, es hacer esto, la pala con una textura, pero la estoy recortando con la forma que me predice ya lo otro que tengo pegado acá, que es el mango de la pala, digamos. O sea, no hay aporte de interés. O sea, Eso va a ser el problema cuando digo mi palo es una gota de sangre. Voy a tener que pensar bien cómo logro hacer, traer de otros mundos y significarlo como una gota, digamos, de sangre. O sea, a lo mejor por su forma puedo pensar, no sé, estoy diciendo cualquiera, ¿eh? Yo en realidad, para tratar de hacer eso, lo que puse fue, en el trabajo donde están los personajes en el fondo, usé como el papel rasgado en vertical. Entonces, cuando hice la sangre o traté de representarlo, puse papelito, sería en vertical. O sea, como que representen como el manchón de sangre, así como pasado en limpio. No sé si me... ¿qué número de orden sos? Eso. Así voy mirando El mientras. 37 soy. Dale. Lo que me refiero es que insisto con esa doble lectura. Es Bueno, confuso, pero él no, o sea, si lo hacía literalmente una forma de gota y hacía lo mismo, por ejemplo, que intenté hacer en el corazón, que es el que está al lado de eso. bueno, el corazón, por ejemplo, el primero, es para nosotros el mejor de todos los objetos, Sí. ¿no? Porque es como que traes una fresa, no sé, supongamos que sea una fresa, no sé qué es, ¿no? Que tiene ese brillo y tiene ese color intenso, y bueno, a eso le agregás otros elementos. Pero traes, digamos, de otro mundo, no estás recomponiendo la idea, por ejemplo, de un árbol, por ejemplo, como está acá, con distintos brazos acomodando el espacio de un árbol, sino
traes directamente una fresa que brilla y tiene el color de una sangre, como algo vivo. Ah, diferentes niveles de iconicidad de eso. Claro, y Ah, que está, además entonces sí, tiene el brillo de algo vivo, tiene el color de una especie de sangre, o sea, el color rojo de lo que podemos, y tiene la forma casi parecida a un corazón. Entonces tiene muchos elementos que después vos, agregándole en la idea de provocar familia, ¿no? De mostrar esos tonos que son el cartón, el azul y demás, casi lo tapás. Eso tendría que parecer más en segundo grado y más fuerte tu idea de traer esa fresa que viene ahora a representarnos un corazón, ¿no? ¿Se Sí. entiende lo que digo? Pregunto, ¿ustedes creen que es mejor que yo cambie el objeto que sería sangre por otra cosa que haya en mi leyenda o trato de trabajar con lo que sería sangre? Desde Porque, ya o sí. sea, para mí como que se entiende, pero no sé si a la vista de los demás se entiende o no. Pero ¿esto sería la sangre? Claro, o sea, así como... Nosotros nos estuvimos preguntando qué era. No, creo que no se entiende, no sé si algún compañero quiere aportar ahí, pero incluso te estamos diciendo que el árbol y el arco y flecha no está tan bueno como resolvés, porque estás otra vez metiendo pedacitos de cosas hasta que se forme un árbol, pedacitos de cosas hasta que se forme un arco. Y no está del todo extrañado. En todo caso, ¿qué sería buscar un brazo y elegiste un brazo que esté en alguna postura distinta, pero mezclarlo con otras cosas, no con otros brazos? Sí, ahora sí entendí. Sí, está bien. Voy a ver cómo cambio el tema de las armas. Esa era mi duda, porque era lo único que no sabía cómo representarlo y si se entendía. Claro, y con relación a la sangre, lo vas a tener que pensar así como te salió, porque acá influye mucho la cabeza, el inconsciente, digamos, ¿no? Te salió buscar esa fruta, esa fresa así brillosa y con una forma, y te salió ponerla ahí, digamos, con ese. Entonces, de esa misma forma, tenés que pensarlo, pero cuando están en la tentación de sumo cositas, sumo pedazos de algo para rellenar una forma, en ese mismo momento se tienen que anular. Ustedes tienen que decir, no, estoy haciendo esto. Vuelvo para atrás y pienso, qué sé yo, esa forma de raíz puede ser una mano invertida o puede ser una mano puesta así que sostiene algo acá, qué sé yo, estoy diciendo cualquiera, pero lo traigo de otro mundo. Y ahí estaría, porque claramente los tres personajes, en la forma de rasgar el papel, los tonos que usás, todo da una idea de familia. Abajo también, digamos. Pero, ¿qué pasa en los tres últimos palos? Es que no se logra hacer collage. Hay mucha identidad visual y de colores que está bueno porque aportan a esa idea de familia, pero al final no hay extrañamiento de buscar otra creación, digamos, de traer otro mundo, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Ah, y en los fondos de los personajes tenían que variar bastante entre una composición y otra, ¿no es cierto? No. Y en algunos casos pusieron el mismo y queda muy evidenciado la falta de trabajo. Sí, no sea el mismo fondo. Sí, acá por ejemplo se nota que no es el mismo, pero sí que tiene esos rasgos de familia que le permiten tener una identidad. No solamente en la forma en que está pegado de forma vertical, sino en los tonos que utilizás. Y eso para mí eso le da una identidad que le aporta mucho visualmente. No olvidarse el marco, el borde de 0,5, que tiene que aparecer en blanco, ¿no? Eso sí, pasa que no sabía, o sea, si dividir o no el campo acá para que se note hasta qué límite llega y eso, y estaba como que en duda. También estaba en duda con el tema del árbol y la flecha, como estaban diciendo ustedes, de no sabías agregar cosas de otros lados, o sea, si los personajes hacían la misma técnica que hacía con los objetos y como que me perdí en ese momento. Sí, fíjate que en el arco, con las manos así, si uno tiene una mano así, forma un arco, digamos, ¿no? Que podría ser, digamos, pero tendría que ser, traigo un tipo con esa forma así, le saco la cabeza, no sé, o con la cabeza y eso es mi arco. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo.
no por poner los brazos así, digamos, ¿no? No por sucesión de brazos. Que lo posible trato de no cortar partes, por ejemplo, del cuerpo y conformo Y con una repetirla, persona. claro. O Entonces, sea, cuando estén en la tentación de copiar una forma por sucesión de imágenes, ahí anúlense. Le estoy errando, digamos. ¿Está? ok, muchas gracias. Bueno, Profe, hola, sí, profe. Sí. sí. ¿Se puede mirar el 118? Acá había otros, a ver, fíjate, Veamos la Selma. hora también Sí, y lo que tienen que hacer. Pero, a ver. ¿En el chat están pidiendo? Sí, profe, yo pedí hoy ya. La idea, Catalina, siempre la idea, que en estos espacios, más allá que por ahí mostremos unos u otros, vos puedas entender a qué apuntamos. Sí, Y sí, que tengo que eso, hacer cambios. Ujú, bueno, ya. que eso lo traigas a que vos cuando ves el error o en lo que le pegó a aquel compañero, vos puedas decir, ah, no, yo también hice así, ¿no? Sí, en los palos. Fíjate esa ¿Qué luna. puedes Mira la decirnos? luna. ¿Qué puede decir de la luna? ¿Qué estábamos diciendo hoy? Claro, yo corté del mismo paisaje la forma. Claro, esa es una luna y lo que hiciste es llenar la forma luna con 3 papeles distintos. Esa es la tentación que se tiene que... Claro, o en la Ese es el guitarra, por impulso ejemplo. claro, igual Pasa que lo la guitarra. mismo. La guitarra está bien, podés poner el mástil de la guitarra, pero acá pongamos otra cosa. Claro. ¿Se acuerdan que Para... había alguien que puso una calabaza? Chicos, ¿quién era que había puesto que fue capaz, digamos, ¿se acuerdan? ¿Vieron las calabazas esas con el que se hace el quibebe? Al resto le digo, esa calabaza media anaranjadita. Bueno, ocupó esa forma para lo que es la forma de la guitarra. Y bueno, después no le pegó sí, después acá arriba no le pegó, digamos, le podía haber puesto el mástil de la guitarra y le quedaba mucho mejor, ¿no? Claro, acá estamos, es como dibujar, si bien no está dibujado tal vez por esa persona, Claro, pero esa imagen es como dibujarla, no vale. Sería, pongamos un pedazo de claro. guitarra, Pero pero el ese es el pensamiento concepto. el pensamiento estuvo bueno, o sea, buscó algo parecido a la forma guitarra, ¿sí? Y después le faltó intervención, le faltó trabajo, digamos, ¿no? Y después Okay. el resto no. Okay. Sí, no. Acá hay otra guitarra con un sombrero, por ejemplo. Que está buenísimo. O sea, puso un sombrero en ese espacio donde está el agujero, le puso el mástil de la guitarra, digamos, por ahí vamos. Para que funcione mejor, la guitarra debería estar por delante, el mástil de la guitarra debería estar por delante, hasta acá más o menos mal. Pero así, Exactamente. detalles, ir armando. Esto otro no se entiende qué es. No, eso ya no se entiende y el zapato ese también, digamos. No, pero vamos por ese lado. O sea, a eso tienen que tender. ¿Sí? Sí, profe, yo ya estuve anotando. Bueno, ok. Bien. Bueno, escúchenme lo que... Nosotros vamos a alargar una consigna que tenían que hacer hoy durante la mañana, pero igual no le iba a dar tiempo, 2 horas para hacerlo. Así que lo vamos a publicar. Es una consigna de trabajo que va a implicar jugar, digamos, con un palo. O sea, ahora sí vamos a tratar de que ustedes hagan la carta con esos bordes, con esos números y van a trabajar como si fuera, ¿vieron la copa? ¿No? El juego para el truco. O bueno, Cartas españolas. Las cartas españolas. Van a elegir un palo de los mejorcitos que tengan. Primero esto van a tener que revisarlo, ¿sí? Listo. Primero, Juli, decir que tienen que hacer las correcciones que estamos antes de hacer la consigna esta. Sí. Antes que nada, van a tener que evaluar dónde están a partir de esta corrección grupal, y porque van a tener sus notas, les vamos a mandar.
van a tener que hacer los ajustes necesarios y a partir de esos ajustes, una vez que los tengan, van a hacer un juego de un palo, digamos. El número 1, 2, 3, si tengo un personaje, le voy a agregar el palo X. Supongamos, tengo una flor, va a tener una flor en algún lugar, va a estar la flor en el pelo, no sé, si ustedes eligen como palo el mate, tiene que estar el mate presente en todas las piezas, desde el 1 hasta los personajes, ¿sí? ¿Me siguen? No veo que Sí, nadie... profe. ¿Sí? Sí, profe, entendé. Bien. Entonces, primero, a partir de esta devolución tienen que ajustar. Yo les diría, consejo, agárrenlo en caliente. Sí, terminamos ahora y métanse a hacer esto porque los días van a pasar y ustedes se van a olvidar de todo lo que estuvimos viendo. Y van a arrastrar con los problemas. Entonces, si les tengo que dar un consejo, lo más antes posible, a partir de que le devuelvan la nota y los ubique ustedes con todas las charlas que hemos tenido, hacen esos ajustes. A partir de esos ajustes, si empiezan en otros tiempos, pueden empezar a construir este palo, que lo van a entregar en un padre que le vamos a señalar. ¿Sí? Lo van a colgar en ese padre. ¿Y esa sería la entrega final, profe? No. No aún. ¿Pero no había entrega final la semana que viene o nada que ver? No, la próxima. Menos mal. Digamos, va a ser el precalentamiento donde ustedes van a partir de ponerle número, a partir de repetir tantas veces ese palo, van a empezar con un juego de composición. Hasta ahora vimos familia. Esto último que estuvimos viendo es familia. Es el armado de los personajes y los palos de familia. Una vez que ustedes tienen esto, empezamos con composición. ¿Cómo compongo la carta? Digamos, dónde ubico las piezas, cómo las ubico y demás. Dejo el borde que tengo que dejar, dónde pongo los números. O sea, todo ese trabajo de composición viene ahora. Había una compañera de ustedes, creo que era Nicole Alperín, que había hecho todos los bordes y le había agregado cositas que no iban hoy y que además estaban mal. Hay como firuletes, que hay una tentación de agregarle algunos firuletes a la carta. Eso no va, ¿sí? Bueno, dale, profe. Solamente ese margen de medio centímetro, el número, y la repetición tantas veces según el número. ¿Está? ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es composición. Lo que vamos a trabajar de ahora en más es composición. Pero no podemos avanzar en composición si ustedes, lo anterior está mal. Porque van a arrastrar el error. ¿Sí? Después de composición. ¿Dónde subimos esto? Lo que rehicimos tipo ahora. O sea, los palos y eso que habíamos hecho mal, ¿lo subimos otra vez en el 20? ¿O en dónde? Sí, sí, en el 20. Ahí lo suben de nuevo. Lo importante es que ustedes lo ajusten y con esos ajustes empiezan a trabajar, eligen un palo, de todos los que hicieron van a elegir uno, el que mejor, el que más le convenza, el que reúna todos los elementos que estuvimos diciendo, y con ese palo van a instrumentar todo un juego, digamos, de... Es un palo de cartas españolas. Ahí están preguntando, ¿no tienen idea de cartas? Bueno, un palo de cartas españolas, lo googlean y tratemos de copiar eso. Sería, los 3 personajes son los últimos números de las cartas. Creo que es 10, 11, 12. 10, 11, 12. Y los otros son los números con los palos nomás. ¿Sí? Nuestros palos para los que están colgados de una palmera todavía son nuestros objetos, nuestros elementos. Exacto. Supongamos... palo flecha, palo arco, palo mate, palo no sé qué otra cosa vimos. John, no sé, pero es eso, palo flor, es eso lo que tienen que llenar, o sea, hacer ese juego de un palo. Del 1, ¿hay uno, che? Sí, hay uno. Sí, del 1 al 12. Sí. Creo que son 12, entonces. Sí, hay algunas cartas que tienen el 8 y el 9 y hay otras que no. Pero 8 y 9 me parece que no va, ¿eh?
Y hay algunas que tienen y otras que no, pero eso no sé si decidimos nosotros o cómo viene. Bueno, nosotros les aclaramos en la consigna, ¿sí? Dale. Les aclaramos en la consigna, pero antes les pido, por favor, antes de largarse a hacer este juego de componer, ajusten lo que está mal. Lo ajustan y a partir de ahí eligen el palo que más les convence y empiezan con ese tema. Profe, una Sí. preguntita. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer del 1 al 12. Acá Sí. no. Sí. Ya. Bueno, por ejemplo, si yo elijo mi pez, por ejemplo, Sí. como 12, ya desde el 8 o desde el 7 ya es un número bastante alto para hacer repeticiones. Por ejemplo, yo tengo ¿cómo es? Una tinta con una pluma. Yo, por ejemplo, esa pluma, ¿puedo hacer repetición para ayudar a que no se repita tanto mi palo? ¿O tiene que ser el palo sí o sí que se tenga que repetir tantas veces el número? Yo creo que eso va a tener que ser, depende de la experimentación, ir probando a ver cómo queda, pero la imagen del palo es lo que se tiene que interpretar como continuidad, no parte. Vos decís sacar un pedazo de ese palo, de lo que define tu palo, sacar un pedazo. Claro, como repetir solamente la parte de la tinta con la pluma, para que no se cargue tanto. Pero eso implica sacar un pedazo, es lo que te dice Seba. Si Ajá. vos tenías el pescado con Sí. con una pluma y la tinta, no sé, tenías esa pieza y eso era tu palo, es ese palo completo el que tenés que repetir. Ahí, como es un ida y vuelta. Lo tenés que achicar de tal forma que te entre toda la sucesión de repeticiones. ¿Vieron el comentario que le hice de la casa? Que era una casa completa, así, dibujada los dos hitos de la casa. Bueno, si la cortaba a la mitad funciona igual, decía yo. Esto, como es un proceso de diseño y todo proceso de diseño es una espiral, vamos y volvemos para atrás y vamos a tener que cambiar cosas según lo que vamos avanzando. Si ustedes ven que se le achica y se le empasta mucho, no se entiende la imagen, voy a tener que sintetizar un poco ese pescado con la tinta y demás. Capaz que encontrás algún pez más chiquito o que se note más fácil y vas a tener que cambiar y bueno, así es el proceso. Vamos a ir tomando decisiones en relación a lo que vamos avanzando también. También, claramente, cuando eligen el palo, a lo mejor eligen no solamente el que cumple con los elementos compositivos o de familia que estuvimos trabajando, sino un palo que sea justamente, que tenga menos elementos, más sintéticos, para que en esa repetición funcione. Claro. ¿Se entiende? Sí, lo de la casa, por ejemplo, como me explicó, claro, yo le podría hacer un recorte y bueno, trabajar con esa parte de la casa. Claro. Ajá. Claro, pero ahí ya no, tu palo es mitad de casa. Claro, volvés a configurar el palo en el trabajo Volvés anterior. a configurar el palo. No es que para esto vas a aplicar ese corte. ¿Se entiende? Ya modificás tu palo. Tu palo ya no va a ser esa casa así, sino la mitad. O trata de hacerla más chica. También. Es que vas a tener que escalarlo. O sea, escalar quiere decir reducir de forma proporcional para que no es lo mismo repetir 7 veces que repetir 2 veces. Entonces, cuando repetís 2 veces puede tener un tamaño X. Cuando está 1, es un tamaño más grande. Pero cuando lo repito 7 veces, más chiquito. Pero todo proporcional, ¿no? Lo agrupo y lo reduzco. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bueno, espero que Carla haya grabado, que no se haya ido antes. y si Carla, no sé cómo harías, si lo pones en YouTube o pasás el link, lo pasás ahí en el Classroom, estaría buenísimo. Nos cuelgan novedades.
En el Claro, chat, lo colgás en novedades. profe, Sí. en el chat ella puso que se retiraba y que iba a subir al Classroom. Ah, bien, buenísimo. Ah, bien, bien, grande. Y Bueno, yo descargué, o sea, descargué la aplicación para grabar con el celular. Ni bien ella terminó, estoy grabando yo. Ah, bien, bien. Están bien, grabando las dos. Buenísimo. bien, 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 grande, che. Bueno, si Bueno, les gracias. parece, vamos cerrando. Profe, Sí, ¿se me escucha? sí, Quería hacer una pregunta yo. sí. En las barajas españolas, las cartas número 1 suelen tener a veces más detalles que las otras cartas. ¿Eso se le puede hacer a las nuestras también? Me mataste. Sí, yo ¿Qué diría que nivel no de se enrosquen observación? tanto. Sí, la uno es como que tiene la carátula, Sí, vamos a decir, la sí, carta siempre suele grande. tener más cosas que las Pero otras cartas. yo diría, sin haberlo hablado con mis colegas, que hagan ahí la carta grande y que se vea bien y listo, digamos. No se pongan a diseñar otra imagen para el palo, porque no van Ah, a ok. llegar. O sea, más vale Sí, darle importancia a todo lo otro que charlamos recién y que funcione el conjunto. Después, si les queda tiempo y si se sacan no sé, si están para un 10, bueno, propongan otra cosa extra, pero O sea, no sé si hacer algo nuevo, pero agregarle algunos otros elementos, por ejemplo, como para que se identifique que es la carta 1. yo, a mm, ver, Milagro, yo aconsejaría en general para esta consigna y para este momento que se centren en la composición, en la elección del palo y en la composición. Una vez que eso está, que ustedes digan, o sea, ya vieron, lo vimos juntos, está, ahí sí hay tiempo para ponerle chimi, para ponerle todas las cosas que ustedes quieren, ajustar, tal y tal. Pero ahora no se centren en eso porque lo importante es que ustedes tengan clara la composición y que tengan claro que ese palo está bien elegido, tiene todos los elementos para ser repetido tantas veces y funciona. Ah, ¿Sí? ok. Sí, Y sí, está bien. después sí, yo creo que va a haber tiempo en la entrega final y demás, va a haber tiempo para que ustedes agreguen y se puedan lucir, ¿sí? Pero ahora Sí, es está bien. importante que cada paso que demos lo demos más o menos Sobre seguro. entendiendo bien dónde Sí. estamos. ¿Eh? Sí, ok. ¿Ah? Dale. Sí, Con gracias. respecto al formato, profe, ¿vuelve a ser a 5 o vamos a presentar a 6 ya? Mira, hasta ahora lo estamos trabajando digitalmente. O sea, que nosotros estábamos viendo en el Classroom, nosotros lo vemos y lo abrimos y lo vemos con el formato de nuestra pantalla, ¿sí? El problema es que realmente tienen que ustedes saber si va a funcionar en una reducción de tamaño. Y para eso tienen que imprimirlo. o sea, si alguno está trabajando a mano, sí sería bueno que piensen la escala o si lo pueden imprimir sería genial. El tema es que si solo hacemos una entrega digital no cambia mucho. Exacto. ¿Se entiende Ok, eso? ¿Sí? sí. A ver, tiene que funcionar después, si ustedes hacen en A4, o sea, lo escanean, lo reducen y lo imprimen, tendría que funcionar. Tiene que funcionar. ¿Eh? En principio, ahí vienen los ajustes de no llenar de cosas, porque eso que se llena, cuando estamos en una escala más chica, empieza a mezclarse, ¿no? Y no se entiende bien qué es. Ese ojo ya se pierde y todo ese tipo de cosas, ¿no? Profe, Bueno, una pregunta, perdón si capaz es muy nada que ver, pero con respecto a los números, o sea, tenemos que poner números en sí según cada palo en cada carta y tiene que sí. ser de alguna tipografía en específico, algún color. Cada uno de ustedes adapta ese tipo en relación al propio diseño y la propia configuración. Es libre, es creación total, digamos, ¿no? O sea, ustedes pueden, no estamos por decirle pongan Arial tanto, ni, no, no, al contrario. Hasta pueden crear su tipo, que sería lo más ideal, digamos, ¿no? Poder crear sus números. Sí, recuerden que ya hicieron esto en el trabajo anterior de incorporar una tipografía que sea acorde a lo que estaban haciendo, digamos. Sí, Profe, sí. Sí. en ese aspecto, digamos, la tipografía puede ser con textura, como el trabajo anterior.
Yo diría libre, hagan la prueba, ¿sí? O sea, si hay una motivación, o sea, siento que sí, que va por este camino, bueno, pongámoslo a funcionar, a ver si anda. Si anda, va bien, ustedes mismos se van a dar cuenta que sí quedó perfecto con esa textura, o no, se perdió el número, se perdió la intensidad, se pierde en el dibujo y el número no se nota. Entonces hay que volver. ¿Se entiende? Pero no es el momento ahora en la composición. Traten de avanzar en algo creativo que a ustedes les parezca y después vemos, en función de la producción, vemos si no, más vale hacerlo lleno o no, quedó bien la textura, está puesta bien esa elección de textura en ese número y entonces queda clara, digamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos? Estamos. Gracias. Bueno, espero que lo que sí le podemos decir de corazón, que vimos mucha producción y mucho corazón puesto y eso es un buen augurio, un primer paso, ¿eh? Por más que vamos a recalcar que faltan los ajustes, pero es un buen paso, ¿eh? Bueno, que tengan una buena jornada de trabajo. Ya Ya está, ¿no? subimos la...